Hola a todos, el día de hoy voy a hablar acerca de la ley general de los gases, cuya fórmula es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. P es presión, V es volumen y T temperatura. Ahora, hay ocasiones en las que tenemos un valor constante que puede ser o la temperatura o la presión o el volumen. ¿Sí? En esos casos podemos simplificar la fórmula un poco y cuando tenemos que la temperatura es constante, que no varía, estamos hablando de la ley de Boyle, la cual la presión es inversamente proporcional al volumen, lo que quiere decir que a mayor presión, menor volumen y a menor presión, mayor volumen. Cuando estamos hablando de que la constante es la presión, aquí en este caso estamos hablando de la ley de Charles, en la que tenemos volumen y temperatura, y el volumen es directamente proporcional a la temperatura, lo que quiere decir que a mayor volumen, mayor temperatura, y a menor volumen, menor temperatura. Y finalmente una ley similar a la de Charles es la de Gay-Lussac, solamente que aquí trabajamos con presión y temperatura, ¿sí? Y el volumen permanece constante. Y entonces aquí a mayor presión, mayor temperatura, y a menor presión, menor temperatura. A continuación tenemos un problema que dice: un cierto gas a 10 grados centígrados y presión de 0.5 atmósferas llena un recipiente de 3 litros. Y aquí tenemos como pregunta: ¿qué volumen ocupará el gas a 150 grados centígrados y 575 milímetros de mercurio? Esa es nuestra pregunta. Bien, ahora vamos a resolver el problema. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la temperatura 1, ¿sí?, que es de 10 grados centígrados. ¿Sí? Nada más que hay que recordar siempre que hay que trabajar en grados Kelvin, para lo cual a 10 grados le vamos a sumar 273 y así vamos a obtener la temperatura en grados Kelvin, que es la escala absoluta, y con esa debemos trabajar la fórmula, ¿sí?, de la ley general. Entonces 10 más 273 tenemos 283 Kelvin. Ahora tenemos presión 1, que es de 0.5 atmósferas. Para la presión podemos utilizar cualquier unidad siempre y cuando las unidades sean las mismas, y ahorita veremos si tenemos las mismas. Y también tenemos volumen 1, que es de 3 litros, ¿sí?, que también podemos trabajar en otras unidades siempre y cuando sean las mismas y no cambie, porque si no alteraría el problema. Y ahora, lo que nos pregunta el problema, nos pregunta el volumen, ¿sí? Nos pregunta el volumen que ocupa el gas a una temperatura, que es nuestra temperatura 2, de 150 grados centígrados, que recuerden que debe ser en grados Kelvin, así que le vamos a sumar 273 y tenemos, si mis cálculos no fallan, tenemos 423 Kelvin, según yo. Y tenemos, aquí subrayo esto, y tenemos la presión 2, que es de 575 milímetros de mercurio. No tenemos mismas unidades de presión. En la presión 1 tenemos atmósferas y aquí tenemos milímetros de mercurio. No podemos resolver así el problema. Tenemos forzosamente que convertir una de ellas, la que queramos, a
a la otra unidad para que podamos realizar la operación. Entonces, yo propongo convertir los 575 milímetros de mercurio a atmósferas para trabajar con números más pequeños. Entonces, hacemos una regla de 3, ¿sí? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Eso hay que grabárnoslo muy bien. Entonces, si tenemos 575 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Cuántas atmósferas vamos a tener? ¿Sí? Entonces realizamos las operaciones con una calculadora. Bien, y ahora sí vamos a realizar la operación. Tenemos 575 entre 760 y nos da 0.75. Vamos a tomar resultados hasta centésimos. 0.75 atmósferas, ¿sí? Esas son nuestras atmósferas de la presión 2, ¿sí? Y ahora ya podemos aplicar la ley general de los gases. No tenemos ninguna constante, tenemos temperatura, presión y volumen. Entonces, salvo el volumen 2, que es lo que vamos a hallar. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula. Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Despejando volumen 2, entonces la presión que multiplica pasa dividiendo, ¿sí? Y la temperatura 2 que divide pasa multiplicando. Entonces tenemos que el volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 por presión 2. Entonces, terminando de resolver esto, tenemos que el volumen 2 es igual a la presión 1, que es 0.5 atmósferas, por el volumen 1 de 3 litros, por la temperatura 2, que son 423 Kelvin, entre temperatura 1, que son 283 Kelvin, por la presión 2, 0.75 atmósferas. Y de este modo, las atmósferas se cancelan y cancelamos también los Kelvin y nos quedamos con litros, el volumen 2 en litros. 0.5 por 3 por 423 entre 283 por 0.75. Todo esto nos da un total de 2.98 litros, ¿sí? Y esa sería la solución a nuestro problema. Un gas ocupa un volumen de 50 mililitros a 30 grados centígrados y 630 milímetros de mercurio. La pregunta: ¿a qué temperatura alcanzaría una presión de 770 milímetros de mercurio si el volumen permanece constante? Esa es nuestra pregunta. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el volumen 1, que es de 50 mililitros, ¿sí? También tenemos la temperatura 1, que es de 30 grados centígrados. Recuerden que se debe trabajar en grados Kelvin. De una vez me traigo mi calculadora. Más 273, y esto debe dar 303 grados Kelvin. Y tenemos presión 1 de 630 milímetros de mercurio. Ahora, vamos con la pregunta. Tenemos presión 2, que es de 770 milímetros de mercurio. No hay problema porque aquí también tenemos milímetros de mercurio. Ahora, nos pregunta la temperatura, ¿sí? Nuestra temperatura 2, y nos dice, y eso lo vamos a resaltar mucho,
el volumen permanece constante, ¿sí? Eso quiere decir que pues, el volumen debe ser el mismo que el volumen 1, quiere decir que nuestro volumen 2 debe ser también de 50 mililitros y como es constante, no tiene caso considerarlo. Nos podemos deshacer de él. Y nos quedamos con estos datos. Como el volumen permanece constante, esto quiere decir que vamos a aplicar la ley de Gray-Lussac, ¿sí? Porque nuestro volumen permanece constante y sería que a nuestra fórmula de la ley general de los gases nosotros nos deshacemos del volumen y nos queda presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Entonces, despejando temperatura 2, la temperatura 2, si despejamos esto, tenemos que la temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 2 entre presión 1, ¿sí? Y sustituyendo los datos, tenemos que temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 2 entre presión 1. Entonces ya sustituyendo los valores, temperatura 2 es igual a la temperatura 1, 303 Kelvin por presión 2, 770 milímetros de mercurio, dividido entre la presión 1, que son 630 milímetros de mercurio. Y entonces aquí cancelamos milímetros de mercurio y nos quedamos con Kelvin, ¿sí? Ahora, hacemos las operaciones. 303 por 770 entre 630 y nos da un total de, aquí voy a poner el resultado, la temperatura 2 es igual a 370.33 Kelvin. No es común usar Kelvin, así que vamos a hacer un pasito más y vamos a ponerlo en grados centígrados. Para eso hacemos lo contrario. Si aquí sumábamos 273, pues vamos a restarle 273 y tenemos que la temperatura 2 es de 97.33 grados centígrados. Y eso es todo. Espero que este video les haya servido de mucho.